Buenos días, bendiciones a todos ustedes. Les habla Constantino Barrueta de Recíbelo Ministry. Y aquí estamos en esta mañana, hoy domingo 11 de la mañana, para compartir una palabra, compartir un mensaje que Dios tiene para ti en este día. Si tú escuchaste la alabanza que estábamos previamente oyendo, que estamos adorando, y trata acerca de cómo amamos a Dios, cómo amamos a Jesús, porque Él nos amó a nosotros primero, que Él nos adoptó, que Él nos dio una identidad, que Él nos escogió, que Él nos apartó. Y eso, con esos ingredientes, con esos detalles, nos identifica como hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios necesitamos cumplir, necesitamos entender ciertas cosas que están escritas en la palabra. Y es por eso que en esta mañana yo quiero compartir contigo una palabra que yo la titulé Reconociendo la paternidad de Dios. Yo quiero que tú abras tu corazón, abras tus oídos espirituales, que tú medites en esta palabra, porque con esta palabra tú vas a entender muchas cosas acerca de los planes y el propósito que Dios tiene para contigo. Amén. Así que yo te pido pues que abras tu corazón y que recibas esta palabra, recibas este mensaje de parte de Dios. Así que vamos a hablar hoy de reconocer la paternidad de Dios. La Biblia dice en uno de sus versículos que Jesús, cuando Él vino, dice que Él vino a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero aquellos que les recibieron, dice que les dio autoridad y el derecho de ser llamados hijos. Entonces, yo quiero que tú medites si tú te has identificado como un hijo de Dios. Porque hay pasos, hay unos preceptos, hay un orden en que Dios estableció en su palabra para que tú verdaderamente seas un hijo de Dios. Muchos se dicen ser hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces, cuando una persona, y voy a comenzar desde el principio, cuando una persona recibe a Cristo, a Jesús, como su Salvador personal, que se hace por una oración de fe, que toda la prédica final comparto el mensaje e induzco y llevo a la persona para que haga esta oración de fe, mediante la fe y mediante la convicción. Dice que cuando una persona recibe al Señor Jesús como su Salvador, ocurren 3 milagros. Escúchame bien, 3 milagros. Y el primero es que resucita tu espíritu. Cuando tú haces esa oración de fe, la Biblia explica que tu espíritu resucita. Es decir, que desde el momento en que tú saliste del vientre de tu madre, tú naciste con un espíritu muerto, porque fuiste automáticamente contaminado con el mundo. Entonces en Efesios 2 dice que todos vosotros estabas muertos, tú y yo estábamos muertos desde el mismo instante, desde el mismo momento en que salimos del vientre de nuestras madres. Entonces, todos vosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, mas ahora han sido trasladados de las tinieblas a la luz. En el momento que tú hiciste esa oración con convicción, no de la boca para afuera, con convicción, con fe, que lo creíste, que lo entendiste, que lo asimilaste en tu espíritu, en tu corazón, entonces dice que ya tu espíritu resucitó, ya tu espíritu tiene una vida por delante para la eternidad. Entonces, ese es el primer milagro que ocurre en ti. El segundo es que hay un regalo que es la salvación. ¿Cómo es eso? Bueno, Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, entonces, dice la Biblia, serás salvo. Ese es el milagro número 2, que Dios Padre te da a ti. Pero el tercer milagro es que te otorga un derecho, el derecho de llamarte hijos. No todo el mundo puede llamarse hijo de Dios.
Todos somos criaturas de Dios, pero solo algunos, solo aquellos que fueron escogidos y atendieron a ese llamado, son llamados hijos de Dios. Ahora, el que tú seas un hijo de Dios te da derecho a recibir una herencia. Y entre parte de esa herencia está la unción. Porque cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, ya tú eres un santo, ya tú eres un ungido. Y el ser ungido viene de la palabra unción. Ahora, quiero hablarte acerca de lo que le pasó a Abraham, el padre de la fe. Y voy a ir a Génesis, capítulo 15, versículo 2. Génesis 15, versículo 2. Y dice lo siguiente. Y respondió a Abraham, y le dice al Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno llamado Eliezer. Entonces dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios y le dijo, no te heredará ese, sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Ahora, Abraham tenía una gran preocupación. Ya Abraham tenía más de 90 años, llegó para los 100 años y no había tenido hijo, no había tenido una descendencia. Había visto nacer en su casa a un siervo suyo, un esclavo, que lo vio crecer, que lo vio, que era su ayudante, quien era un hombre de confianza. Pero es duro cuando una persona tiene bienes materiales, tiene riqueza, tiene una herencia, y que tú no sepas quién te va a heredar. Que tú no has tenido un hijo, tú no has tenido una hija, no tienes un familiar directo a quien tú le puedas heredar todo. Y Abraham en ese entonces, Abraham era multimillonario. En aquel entonces no se hablaba de dólares, no se hablaba de euros, se hablaba de ganado, se hablaba de corderos, se hablaba de ovejos. La cantidad de animales, por la cantidad de animales que una persona tenía en esa época, se podía cuantificar cuán próspero y cuán rico era una persona en aquel entonces. Así que la cantidad de ganado que tenía Abraham en ese entonces era increíble, era exagerada. Aparte de que poseía oro, poseía minerales. Entonces, la Biblia nos habla que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad son aquellos a los que pueden llegar a un nivel, a una estatura de ser llamados hijos. Cuando vas a una iglesia, en una iglesia se pueden encontrar personas de diferentes niveles. Puedes encontrar un oyente, personas que van a la iglesia, oyen la palabra y se van. Puedes encontrar un creyente, personas que creen en la palabra y tratan de vivir una vida de acuerdo a la palabra. Pero llegan hasta ahí. Llegan aquellos que son los siervos. Los siervos son aquellos que le sirven a Dios con todo su corazón. Y todos ellos probablemente van a ir al cielo. Pero existe uno que es el Hijo. El Hijo es aquel donde Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y poderosas y ocultas, aún aquellas que tú desconoces, aún aquellas que tu mente no se puede imaginar, aún aquellas en que tu cerebro, tu mente, tu conocimiento, tu lógica no puede alcanzar. Porque es que Dios tiene guardado para sí un conocimiento infinito. Dios tiene guardado en sí bendiciones de gran cantidad e índole. Pero que Dios también tiene guardado para sí una herencia.
Pero que todas esas cosas Dios no se las puede dar a cualquiera. Dios no se las puede dar a cualquier persona. Dios solamente se las va a dar a aquellos que se acercan como en espíritu y en verdad. Aquellos que han reconocido la paternidad del Padre Celestial. Aquellos que aman, son aquellos que darían la vida por defender el Evangelio. Son aquellos que darían su vida para servir, para obedecer, para predicar el Evangelio, para predicar su palabra, para llevar una vida en santidad, para llevar una vida de fruto. A esos son los que Dios cree y considera que son sus hijos y en el cual va a derramar su herencia celestial. Ahora bien, tienes que recordar que Dios también dice en su palabra, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, cuando tú estás en la posición correcta para declarar y establecer y comprobar que tú realmente eres un hijo de Dios, entonces Dios no solamente te va a dar esa herencia celestial, sino que todo lo demás que viene por añadidura, todo aquello que el hombre desea porque son cosas que vienen del mundo, la prosperidad, la riqueza, las cosas materiales, todas esas cosas Dios también las da, las incluyen en su herencia celestial, pero siempre y cuando tú busques primero el reino de Dios. Entonces, yo quiero que tú en esta mañana, tú puedas entender lo que hay en el corazón de Dios, lo que hay en el corazón del Padre. Y todo hijo, escúchame bien, todo hijo tiene que tener un padre. Todo hijo en el mundo físico tiene que tener un padre, tiene que tener una madre. Porque si no hay un padre o una madre, no pudiese existir un hijo. Así que si tú eres un hijo de Dios, si tú te consideras un hijo de Dios, tú tienes que saber que tú tienes un Padre Celestial, que tú tienes que conocer el corazón de tu Padre Celestial. Así como mi hijo conoce mi físico, conoce mis actitudes, conoce lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, tú y yo, como hijos de Dios, deberíamos saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. La única forma de conocerlo y aprenderlo y entenderlo es leer su palabra, escuchar su palabra. Y ese es el camino, es la única manera de que tú y yo podamos entender y conocer el corazón de Dios. En Gálatas 4:4 dice lo siguiente, presta atención. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí, ¿quién es su Hijo? Jesús. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estoy en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo lo que existía antes del nacimiento de Jesús era que todo aquello que se llamaba hijo de Dios, todos los judíos estaban bajo la ley que Dios le había dado a Moisés siglos antes. Entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y esto era lo que decía la alabanza, que Dios nos había aceptado como hijos, que nos había adoptado, que nos había dado una identidad. Ahora bien, el primer paso que tú tienes que saber y conocer que tú eres un hijo de Dios, es que ya tú tienes que haber dejado de vivir en la legalidad, en el legalismo, en la ley. Y hoy en día hay mucha gente que vive en el legalismo. Por ejemplo, los judíos estos ortodoxos, que se ponen, que los que andan con la barba, están viviendo en el legalismo, porque todavía están esperando que venga un Jesús que ya vino hace más de 2000 años. Entonces están viviendo bajo la ley, mediante ritos, mediante actos religiosos, que cuando Jesús vino, Él vino a desplazar ese legalismo, a quitar esa ley para establecer el periodo de gracia, el periodo de misericordia, porque Dios había enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel, a partir del nacimiento de Jesús, ya iba a agregar una terminología, que ya no ibas a ser amigos, que ya no ibas a ser siervos, sino que ya te ibas a convertir en un hijo de Dios. Y eso era lo que quería Dios cuando envió a su Hijo Jesús. Entonces, la Biblia dice que nadie en la tierra, desde antes del nacimiento de Jesús hacia atrás, nadie podía llamarse hijo.
De hecho, en ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de hijo, que Dios le habla a uno de sus siervos, a Moisés, a Josué, a José, a Abraham. A nadie les llama hijos, sino que le habla de siervo, le habla de amigos. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús había venido para cumplir con su llamado, con su propósito, de que en el acto de la cruz, en el proceso de la cruz, ya no solamente nos iba a dar el derecho de sanidad, el derecho de la salvación, el derecho de la prosperidad, sino que también nos iba a dar una identidad, porque la Biblia habla de que tú y yo nos íbamos a convertir en coherederos en Cristo Jesús, íbamos a ser hermanos no por sangre, sino por adopción de Jesús, porque Dios Padre, Dios nuestro Padre Celestial, nos iba a sellar a través de su Espíritu Santo y nos iba a dar una identidad y nos iba a reconocer como hijos una vez que tú y yo cumpliéramos con una serie de requisitos que te la voy a empezar a explicar en unos minutos adelante. Entonces, yo quiero decirte que donde hay legalismo, no hay herencia de Dios. Pero tampoco donde hay liberalismo, tampoco hay herencia de Dios. Tiene que estar centrado, porque Dios es un Dios de balance, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que todo se canaliza a través de su palabra. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, ahí no está la presencia de Dios, ahí no está la guianza de Dios, ahí no está la cobertura de Dios. Entonces Dios creó una palabra, Dios hizo una palabra, Dios hizo un proceso, un mecanismo, enviando a su Hijo Jesús, para que de esa manera, tú reconociendo a su Hijo Jesús, pudieras ya identificarte como hijo. Y entonces, hoy en día hay muchas iglesias que viven en el legalismo. Todavía, aunque ustedes no lo crean, hay iglesias que dicen que en la casa no se puede tener un televisor, porque el televisor trae maldición a la casa. Eso es legalismo. Que las mujeres no se pueden maquillar, eso es legalismo. Que las mujeres no se pueden, tú sabes, afeitar los sobacos, las axilas. Hay iglesias que todavía lo establecen, eso es legalismo. Que tienes que venir las mujeres a la iglesia con falda que te arropen el dedo gordo del pie, eso es legalismo. Pero tampoco puedes irte al legalismo de ir a una iglesia con una minifalda. Entonces, Dios es un Dios de balance. Dios es un Dios que no se fija en lo exterior, sino que Dios se fija en lo interior. Ahora bien, en Gálatas 4, me voy al versículo 6 y dice: y por cuanto sois hijos, y te está hablando a ti, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. No eres esclavo ni del legalismo, ni eres esclavo del extremismo, del liberalismo. Ni del legalismo, ni del liberalismo. Ya no eres esclavo, sino un hijo. Te vas por el canal del medio. Y si eres un hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Si tú nunca has confesado a Jesús como tu Salvador personal, entonces estás en el bando de los legalistas o en el bando de los extremistas, de los liberalistas. O eres un religioso o eres un ateo. Entonces, tú tienes que primeramente identificarte dónde tú estás. ¿Eres un legalista o eres un ateo que estás metido en el mundo al 100%? Que haces, que disfrutas, que gozas, que deseas, que codicias lo del mundo. O realmente eres una persona que eres cristocéntrica, que todo lo haces por medio de la palabra, que aunque vives en el mundo, aunque estás rodeado del mundo y que estás en un mundo lleno de maldad, te inclinas con toda tu fuerza, con todas tus ganas, con toda tu fe de tratar de hacer lo mejor de acuerdo a lo que dice la palabra. Y te digo de acuerdo a lo mejor porque todos somos imperfectos, y me meto yo de primera en la fila. Todos somos imperfectos, todos somos pecadores. Todos necesitamos cada día pedirle perdón a Dios porque miramos, porque escuchamos, porque hablamos, porque pensamos cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Entonces, la única manera de
ajustarnos, de acercarnos al camino que Dios estableció, Dios Padre estableció y que se activó por medio de la acción que hizo Jesucristo en la cruz, es que tú y yo nos guiemos, nos aferremos, tratemos de caminar agarrado de la mano de nuestro Padre Celestial. Ahora, una cosa es ser creyente, otra cosa es ser oyente y otra cosa es ser un hijo. Cuando Dios Padre le dijo a Jesús, ya es el tiempo, ya es tu tiempo, ve al mundo y te vas a salir del vientre de una mujer y con el plan y el propósito que yo establecí en ti, hablándole al hijo, vas a hacer entonces que ya la gente no camine bajo el legalismo, sino que yo no quiero tener más siervos, ya yo no quiero tener más amigos, ya yo no quiero tener más gente que obedezcan lo que yo digo en base a la ley. Yo quiero tener hijos. Yo quiero que se sometan a la política, a las reglas, a los estatutos, a la palabra que yo he establecido. Y que en sí puedan entonces ser llamados hijos, que puedan tener una herencia, que puedan activarse en cada uno de ellos el plan y el propósito que yo he establecido. Dios dice que diseñó tu plan y tu propósito. Dios dice que te soñó, que te puso los dones. Ya Él tenía los dones y talentos, las virtudes, todo antes de que tú nacieras, antes de que tú existieras. Es decir, que ya Dios te había preparado, ya Dios te había soñado, ya Dios te había equipado con un conjunto de dones y talentos y llamado y propósito para esperando el tiempo en que tú nacieras para chuplum, dártelo. Y la esperanza de Dios Padre es que siempre tú fueras a los caminos de Jesús, que fueras por el camino del proceso de la cruz, para que entonces te recibieras como un hijo de Dios. Y aquí yo quiero hablar entonces ya en sí de lo que es la paternidad. Porque así como existe la paternidad de Dios Padre, que es nuestro Padre Celestial, que es el que, como dice la Biblia, es como la gallina que cubre a sus polluelos. Tú y yo somos los polluelos, tú y yo somos esos pollitos. Y Dios lo que más desea es que cuando esa gallina que representa a Dios Padre abra sus alas, nos pueda cubrir, tú y yo nos mantengamos bajo el techo de sus alas, bajo su cobertura. Porque si tú te sales de esa cobertura, Dios no te va a poder cubrir, te estás saliendo del propósito que Dios estableció para tu vida. Así entonces Dios Padre ha establecido a papás espirituales aquí en la tierra. Yo quiero establecerte que los pastores, los líderes, Dios estableció aquí como papás espirituales. Porque tenemos una misión, hay un llamado y un propósito de Dios Padre para los líderes, para poder transmitir, para ser un portavoz, para ser una voz de eco de lo que hay en el corazón de Dios. Y nosotros entonces repetirlo. No es que nosotros lo inventamos, es que nosotros tenemos una función de meternos en la palabra, escudriñar la palabra, discernir la palabra y enseñarte lo mejor posible de acuerdo a lo que Dios en su corazón ha establecido. Y quiero irme a la palabra para hablarte acerca de la importancia de que tú tengas un papá espiritual aquí en la tierra, siempre y cuando te sigas conectado a tu Padre Celestial, porque nuestro llamado es seguir conectándote, ser un puente de conexión entre Dios Padre y sus hijos. Nosotros vamos a hacer esto, vamos a estar conectando. Nuestra misión y nuestra función es conectarte a ti, hijo, a tu Padre Celestial. Y me voy a ir a 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Y esto tiene que ver que mucha gente dice, no, yo no me voy a la iglesia, no me congrego, yo no necesito congregar. Tienes que congregarte. Porque eso está en la palabra. Dios quiere que te congregues. El que te congregues, el que escuches palabra, es algo que te va a ayudar a mantenerte dentro del redil. Porque si tú no escuchas palabra, si tú no te congregas, la única información que tú vas a estar escuchando es la del mundo.
es el reggaetón, es la pachanga, es la fiesta, y fácilmente te vas a ir al mundo. Van a venir lobos rapaces que te van a hablar bonito, eres bien bonita, te van a seducir por medio del oído y te van a atrapar y te van a hundir en el fango. Entonces Dios necesita que estés conectada a la palabra. Dios necesita que estés escuchando palabra. Y Dios usa a líderes, a hombres y a mujeres para que esta palabra de Él, la revelación que hay en su corazón, sea vaciada en tu espíritu, sea vaciada en tu corazón. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 dice lo siguiente. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, al profeta Elías, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora voy a pararme aquí para explicarte esto. Dios le había dicho al profeta Elías, recuerden en prédicas anteriores que Elías era aquel profeta que tuvo una batalla con aquellos profetas de Baal, aquellos profetas que pertenecían al rey Acab, cuya esposa era Jezabel, aquella mujer que era muy dominante. Dios le había prometido a Elías que Elías no iba a experimentar muerte física, es decir, que no lo iban a llevar a una funeraria, ni lo iban a enterrar en un cementerio, no. Dios se lo iba a llevar, lo iba a arrebatar. Así como tú y yo vamos a ser arrebatados por Jesús, un día pronto Jesús va a venir y va a buscar a su iglesia, a la iglesia verdad, no a la iglesia Mickey Mouse. No a aquella iglesia que se daba golpe en la espalda y hacía lo que le daba la gana, a la iglesia de verdad. Jesús va a venir por su iglesia y va a arrebatar. Si tú y yo estamos vivos cuando Jesús venga, no nos van a llevar al cementerio, no nos van a llevar a una funeraria, sino que Dios nos va a llevar al cielo directamente. Eso fue lo que hizo Dios con el profeta Elías. Entonces, ¿cómo hizo Dios para llevarse al profeta Elías? Explica la Biblia que vino un carruaje, como un carro donde venían caballos guiando el carruaje, como se manejaba en aquella época, y vino en forma de torbellino, como un viento fugaz. Y dice que venía el profeta Elías con su hijo espiritual, Eliseo. Eliseo estaba aprendiendo. Eliseo estaba absorbiendo el conocimiento, la unción, el carácter que tenía Elías, que Dios le había dado al profeta Elías. Porque es que Dios utilizaba al profeta Elías para dar palabra y para hacer milagros en la tierra. Entonces, Eliseo vio las obras y maravillas que Elías, el profeta Elías, hacía. Y entonces Eliseo dijo, no, yo quiero lo que este hombre tiene. Yo quiero la unción que este profeta tiene. Así que yo me le voy a poner como una garrapata. Para donde él vaya, yo voy. Si él se va para arriba, yo voy para arriba. Si él se va para abajo, él va para abajo. Entonces, Dios establece un llamado y un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Tú tienes un llamado y tú tienes un propósito. Cuando Elías cumplió con su llamado y con su propósito, Dios le había dicho, yo te voy a arrebatar. Ya cumpliste con tu llamado, ya cumpliste con tu propósito. Yo te voy a arrebatar. En aquel entonces, los grandes hombres de Dios llevaban un manto. Y el manto viene a representar o hace la tipología de la unción del Espíritu Santo. Entonces cuando, en todo ese tiempo que estuvo Eliseo caminando con Elías, Eliseo nunca le confesó a Elías, que lo veía como un padre espiritual. Y mira qué importancia es el que tú confieses. Mira qué importancia es lo que tú declaras, lo que sale de tu boca, porque es que hay poder en tu boca. Entonces llega Eliseo, que va caminando con Elías, van por un camino, y chuplum, viene el torbellino y se lleva a Elías. Y ve Eliseo cómo va subiendo Elías por el cielo. Y ahí entonces Eliseo clama, dice lo siguiente: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. En ese momento, cuando Eliseo mira que de repente sube Elías, hasta ese momento él nunca había tenido la oportunidad de decirle, tú sabes qué, tú eres como mi papá espiritual, tú sabes que yo te bendigo,
tú sabes que yo quiero aprender de lo que hay en ti, en tu corazón. Esa palabra que tú sabes, Elías, yo la quiero aprender, yo lo quiero, porque yo quiero servirte, yo quiero servirle a Dios como tú le has servido a Dios. Entonces él nunca le había confesado eso a Elías. Y muchas veces en la iglesia hay personas que quieren servir a Dios, que quieren aprender de su papá espiritual. Si yo soy aquel que te está enseñando la palabra y tú deseas en tu corazón ser mejor que yo, porque mi intención es que tú sepas y tú hagas cosas mejores y mayores de las que yo he hecho, pero en ti está ese deseo de aprender de lo poco que yo tenga, tú tienes que tener la oportunidad de confesarlo a mí o a cualquiera. ¿Por qué? Porque mira lo que hizo Eliseo. Y esto lo estoy hablando con toda la humildad del mundo. Llega Eliseo y dice lo siguiente. Cuando él ve que se llevan, entonces ahí es donde se acuerda. Oye, este hombre se va a ir y no me va a dejar su unción. Se va a ir y no me va a dar su conocimiento. Se va a ir y no me va a dar su poder. No me va a dar su autoridad. No me va a revelar su secreto. Entonces es ahí donde él clama, Padre mío, porque ahí se acordó que ese hombre, Elías, era su papá espiritual. Entonces, él en el momento en que lo confiesa, él se postra en el piso y dice la Biblia que rompió su vestidura, se rompió, que esa era una costumbre que se hacía en aquel entonces. Pero es que previamente, en ese caminar, Elías le preguntaba a Eliseo, chico, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Que para donde yo voy tú me sigues. ¿Qué tú estás buscando de mí? Y Eliseo le había dicho a su profeta Elías, yo quiero tu unción, yo quiero tu doble unción. Entonces la Biblia explica que cuando Elías, yendo en ese torbellino, escuchó la confesión que Eliseo le había dicho, tú eres mi papá espiritual, es entonces cuando Elías suelta el manto y se lo lanza. Y el manto representa la unción de tu Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y cuando hay un hijo espiritual que está siguiendo a esa persona, a ese potencial que puede ser su papá espiritual, porque está interesado en aprender, está interesado en que Dios lo use como Dios está usando a ese. Hay una condición sincera de pureza, de que de verdad desea lo mejor para ese papá espiritual, pero que quiere aprender, que quiere ser usado por todo ese conocimiento y la palabra que ese papá espiritual tenga. Entonces, tiene la oportunidad de recibir ese manto espiritual. Ahora, aquí ocurrió algo bien importante. Porque la Biblia habla de que cuando él recibió ese manto que le cayó del cielo, dice la Biblia, mira lo que dice en el versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, este es Eliseo, él tomó el manto que había enviado Elías desde el cielo y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. Entonces, tomando el manto de Elías, llega Eliseo, se puso el manto de Elías, como su pañito así, golpeó las aguas. Es como cuando tú juegas con un pañito y le haces así a la gente para golpearlo, que pega duro. Dice que él golpeó las aguas y Eliseo dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es el que se fue en el torbellino, en el carruaje. Y así que hubo golpeado a sí mismo las aguas dice que se apartaron de un lado y del otro lado y Eliseo caminó. Es decir, que con la unción que había en ese manto que él había recibido del profeta Elías, él golpeó las aguas y dice que las aguas del río Jordán se abrieron, así como se abrió el Mar Rojo cuando pasó el pueblo de Israel. Así se abrió el río Jordán y Eliseo caminó en medio de las aguas. Así que ya era una confirmación de que Eliseo tenía la unción, de que había reconocido a su papá espiritual y por ende reconocía a la paternidad de Dios Padre. Porque Dios Padre le había dado poder, le había dado autoridad, le había dado carácter a su hijo Elías. Y que Elías entonces se le había transmitido a su hijo Eliseo.
Entonces, mi intención como papá espiritual, si es que tú me ves como un papá espiritual, es transmitirte el carácter de Dios Padre, la unción de Dios Padre, la revelación de Dios Padre, la autoridad de Dios Padre y la unción de Dios Padre. Yo quiero transmitirte todo lo mucho o lo poquito que el Señor, Dios Padre, me ha dado a mí. Quiero compartírtelo a ti. Pero tú tienes que estar perfilado, tú tienes que estar en la posición correcta. ¿Por qué? Porque te voy a explicar ahora lo que pasó con el hijo de Eliseo. Dios Padre se la dio al profeta Elías. Elías se la dio al profeta Eliseo. Pero Eliseo estaba preparando a alguien para vertirle o para transmitirle esa unción. Entonces, mira lo que pasó con el siervo o con el hijo espiritual de Eliseo. No sé si ustedes se recuerdan la historia de aquel general que estaba lleno de lepra. Y en su casa, ese general, la esposa del general, tenía una sierva que era de Israel. Y esta sierva le dice a su ama, a la esposa del general, que en su tierra, en Israel, había un profeta que le podía sanar. Y este profeta es Eliseo, el que agarró el manto. Ese mismo que golpeó las aguas del río Jordán y se abrieron. Ese mismo profeta es Eliseo, el que sanó al general de la lepra. Porque Eliseo le dio la orden, le dio el mandato de que se zambulliera 7 veces en el río Jordán. Pero entonces llega el general a la casa de Eliseo y le atiende su siervo. El siervo que Eliseo estaba entrenando. Este siervo se llama Giesi. Era el hijo espiritual del profeta Eliseo. Y entonces Eliseo le manda a decir a Giesi: dile al general que se zambulla 7 veces en el río. Entonces el general le traía oro, le traía ofrendas para el profeta. Pero el profeta no se la quiso aceptar. Y entonces es aquí donde a su hijo espiritual, a Giesi, se le activa el espíritu de ambición. Se le activa el espíritu de codicia. Se le activa el espíritu de lo material, de lo del mundo. Y entonces dice la Biblia que en un descuido Eliseo se puso en otras cosas y Giesi fue atrás del general y le dijo que Eliseo, el profeta, sí quería esa ofrenda, que se la diera, pero era para él cogérsela. Y más adelante habla la Biblia de que Eliseo, Dios le revela a Eliseo de que este hombre se había quedado con la ofrenda. Entonces este hombre perdió la oportunidad de recibir esa unción. Y saben, hoy en día hay muchos hombres de Dios en la actualidad que se han ido a la tumba con la unción, porque no tuvieron no hubo un hijo, un posible hijo, un candidato de ser hijo espiritual para recibir esa unción. Uno de los pocos hombres que recibió esa unción fue Benny Hinn, que se le pegó atrás a Kathryn Kuhlman y vio a esa mujer como su mamá espiritual y se aferró a aprender de ella, a escuchar su palabra, a practicar y a vivir y a sembrar en su corazón lo que esta mujer transmitía. Y ustedes han visto cómo Benny Hinn, Dios lo usó poderosamente. Billy Graham, el mejor evangelista de todo el mundo, aunque tiene su hijo hoy en día que está vivo, que está inmiscuido en la política, que lo hemos visto en Washington, pero realmente ese llamado evangelístico que tenía Benny Hinn realmente no lo ha heredado nadie. Gigi Ávila de Puerto Rico murió y no dejó, se llevó a la tumba esa unción porque no tuvo un hijo espiritual a quien le transmitiera esa palabra. Entonces Dios está buscando a hijos, que estos hijos puedan recibir esa herencia celestial. Dios está poniendo a papás espirituales para que a su vez otros hijos puedan recibir esa herencia celestial. Hay 2 cosas que tú tienes que aprender de la paternidad. Sea la paternidad espiritual de parte de Dios o sea de la paternidad espiritual aquí establecida en la tierra. Y es que tú debes reconocer tu paternidad y que debes comportarte como un hijo. Y yo, cada vez que a mí me invitan a predicar a un lugar, cada vez que yo he ido a un programa de radio, cada vez que yo tengo que hacer algo para la obra del Señor, yo siempre he reconocido mi paternidad.
Yo siempre le he dicho a mi cobertura, cada movimiento, cada acción, cada evento a la cual yo voy a ir, aunque sea por un mensaje de texto, yo no puedo hablar con él constantemente, pero yo le mando un mensaje de texto y le digo, pastor, me invitaron a predicar a esta iglesia y yo no voy a ese lugar hasta que él me dé el ok. Eso es reconocer y valorar y comportarse como un hijo. Eso es reconocer la paternidad espiritual. Porque cada decisión que tú hagas tiene una causa y tiene un efecto. Puede ser de bendición o puede ser de que no sea de bendición. Dios muchas veces, puede mucha gente invitarte a predicar, pero muchas veces Dios no quiere que tú vayas a ese lugar a predicar. Entonces tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que estar entonizado y agudizado con la voz de tu Padre Celestial o de tu Padre Espiritual aquí en la tierra. Yo veo tanta gente haciendo lo que le da la gana. Yo veo tanta gente tomando decisiones tan a la ligera. Yo veo a mi alrededor, en mi trabajo, en amistad, en familia, que toman decisiones pero tan a la ligera como cambiarse una camisa, que yo digo, wow. Y después vienen las consecuencias. Ahora bien, Dios quiere ser tu Padre Celestial. Y Dios quiere que tú aprendas a reconocer a tu papá espiritual aquí en la tierra. Pero tú necesitas primeramente confesar a Jesús como tu Señor. Una vez que tú has hecho esto, que tú has confesado a Jesús como tu Señor, dice la Biblia que tú recibes al Espíritu Santo y que de esta manera tú puedes tener esa comunión de padre a hijo. Si tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tú no puedes tener una comunión con tu Padre. Tú no puedes ser llamado un hijo de Dios. Entonces, para tú ser un hijo de Dios, tú tienes que haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y ese acto de confesar a Jesús como tu Salvador te hace hermano en Cristo, no por sangre, sino por adopción, y te hace coheredero en Cristo Jesús. Una vez sucedido eso, el Espíritu Santo entra a morar dentro de ti, el cual te permite tener una comunión íntima, directa, no con santo, no prendiendo velita, no haciendo actos rituales, directamente. Levanta el teléfono, el Espíritu Santo está ahí contigo, morando contigo, y Él escucha. Lo que tú le hablas al Espíritu Santo, Dios lo está escuchando. Ahora, ¿quién es un hijo de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? Entonces, si tú eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que haber cumplido con estos 4 o 5 puntos que yo te voy a decir ahora. Número 1. Un hijo de Dios es aquel que entiende la paternidad de Dios. Y te lo voy a explicar con la Biblia. En Efesios 1, empezando en el versículo 5, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, el que te escoja no quiere decir que eres. Tú tienes que tomar la decisión de aceptar. Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptivos, hijos adoptivos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios Padre era adoptarte, pero va a depender de ti si tú decides ser un hijo adoptivo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre. La sangre que derramó Jesús, y nosotros creemos que Él murió en esa cruz y resucitó el tercer día, y creemos que esa sangre nos limpia de todo su pecado. Si yo creo eso, soy un candidato para ser un hijo de Dios. Entonces, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La gente del mundo no puede conocer la voluntad de Dios Padre, solamente aquellos que son sus hijos. Así, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. ¿Quiénes son esos? Tú y yo lo que hicimos la oración de fe. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Así como un ganadero le pone un sello de eso caliente atrás a la vaca, donde le dice a la gente, mira, esa vaca tiene el sello mío, esa vaca me pertenece. Entonces esa vaca tiene que permanecer dentro del redil, dentro de la cerca. Si esa vaca brinca la cerca, si esa vaca se aleja del redil, aunque esté sellado con el Espíritu Santo, está propenso a que se la roben, está propenso a que la maten para coger su carne. Si tú, que me estás viendo y me estás escuchando, aunque tú has sido sellado con el Espíritu Santo, si tú te vas para el mundo a hacer lo que te dé la gana, si tú te vas para el mundo y haces las decisiones que tú crees convenientes para ti en ese momento, pero no le consultas a aquel, entonces estás propenso a que el diablo haga contigo lo que te da la gana. Cuando yo reconozco la paternidad de mi Padre Celestial, cuando yo tengo a alguien aquí en el planeta Tierra que me orienta, que me aconseja, que me guía, porque yo lo reconozco como un papá espiritual, ten la seguridad de que nos va a ir mejor cuando recibimos un consejo de sabiduría, sea de tu Padre Celestial o sea a través del papá tuyo espiritual que Dios estableció aquí en el planeta Tierra. Por eso es que es importante que tú no andes a la deriva. Todo el mundo aquí necesita una cobertura. Todo el mundo aquí necesita una protección espiritual. Todo el mundo aquí necesita una guianza, una dirección, un consejo de sabiduría celestial, no sabiduría del mundo. Número 2. Reconoce y valora el sacrificio que hizo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que reconocer y valorar el sacrificio de su Hijo Jesús. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No, yo soy hijo de Dios porque yo voy y le prendo velitas a la Virgen. No, yo soy hijo de Dios porque yo me he hecho todas las caminadas en Semana Santa ya en la Virgencita de no sé qué cosa. No, tú eres un hijo de Dios porque por fe crees, leíste, escuchaste y recibiste en tu corazón y lo aplicaste a tu vida y lo confesaste, entonces nada más por eso tú eres un hijo de Dios. Juan 1 del 12 al 13 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nada más, es la única manera. Los cuales no son engendrados de carne. Yo no soy del linaje de Jesús, pero como dice la Biblia, que no soy engendrado de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, quiere decir de que yo fui escogido, yo fui adoptado por Dios. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese, nada más, solamente ese, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre, dice Jesús. Número 3. Si tú eres un hijo de Dios, es el que se deja guiar por Dios. No se deja guiar por lo que dicen mis emociones, por lo que dicen mis sentimientos. Porque aquel me habló bonito, porque me habla susurro bien bonito en el oído. Porque es la tendencia en el mundo. Yo me meto en Instagram, me meto en fútbol, la tendencia es hacer esto. No. Tú te dejas guiar por Dios. Romanos 8 del 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Tú no recibiste el espíritu de esclavitud. Tú recibiste el Espíritu Santo. Tú no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo, ese que está morando dentro de ti, se supone que esté morando dentro de ti, da testimonio a nuestro espíritu. Acuérdate que tú eres un cuerpo, un alma y un espíritu. Tienes un espíritu y el espíritu es el que se comunica con el Espíritu Santo. No las emociones, tú sabes, tu sentimiento, es tu espíritu. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Tú tienes que entender algo, que Dios Padre, es un espíritu. Y
para que tú seas un espíritu, para que tú seas un hijo de Dios, Dios ve es tu espíritu. No ve tus ojos azules, ni tu cabellera rubia, ni ve que tú eres de moño virado, que tienes el carácter malo. A Dios no le interesa tu cuerpo, ni a Dios le interesa tu alma, tus emociones, ni tu intelecto, ni tu voluntad. A Dios le interesa tu espíritu. Dios adopta es a tu espíritu. Porque cuando tú te vayas al cielo, el que se va es el espíritu, no se va el cuerpo. Entonces, número 4. Si tú eres hijo, es porque has reconocido que eres diferente al mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo nunca va a conocer el corazón de Dios. Pero tú sí le conoces porque tú eres llamado hijo de Dios. Claro, el mundo dirá, sí, yo creo en Dios, pero es que es de la boca para afuera. Sí, yo voy al cielo porque yo hago obras buenas, porque tú sabes, yo le doy una taza de café al vecino cuando no tiene, porque yo ayudo al viejito a pasar la calle en el semáforo. Esas son obras. Y a Dios le encanta que hagas obras. Pero lo primero que tú tienes que hacer es reconocer la paternidad del Padre. ¿Cómo lo reconozco? Primeramente, habiendo reconocido a Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz. Segundo, dice que recibo el Espíritu Santo. Y tercero, que tengo que obedecer la palabra. Porque de nada me sale confesar algo si después voy a hacer lo que me dé la gana. Para eso me quedo en el mundo, porque la gente hace lo que le da la gana. Número 5, perdón. Si tú eres un hijo de Dios, de verdad, no de esos Mickey Mouse, es porque sabes que Dios te ama, pero que también Dios te disciplina. Deuteronomio 8:5 dice lo siguiente: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Yo puedo castigar a mi hijo, yo le puedo llamar la atención a mi hijo. Cuando mi hijo físico, mi hijo Samuel, hace algo incorrecto, hace algo fuera de lo que se le ha enseñado, yo tengo que llamarle la atención, yo tengo que castigarlo. Yo tengo que no caerle a palo, es castigarlo, decirle, bueno, hiciste esto, bueno, mira, no vas a tener la computadora, no vas a poder jugar, lo que sea. Asimismo, Dios, Padre, hace lo mismo con sus hijos. Dios te castiga, ¿sabes? Dios es amor, Dios es bueno, pero dentro de su amor y dentro de su bondad está también el castigo, porque el castigo te va a edificar, el castigo te va a caminar correctamente de acuerdo a la palabra. Hebreos 12 del versículo 5 al 6 dice: hijo mío, te dice Dios, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, o sea, no tires la toalla, cuando eres reprendido por Él. Muchas veces tú vas a pasar por situaciones que va a ser la consecuencia de un castigo de Dios. Pero lo bueno de los castigos de Dios es que los castigos no son para toda la vida. Los castigos Dios los permite en tu vida, no las tribulaciones del mundo, no las tribulaciones que que el diablo pone en tu vida. Son los castigos que Dios te da. Es para que tú recapacites, para que tú vuelvas al redil. Aquella vaca que tenía el sello con el cuño ese caliente y que trató de brincar la cerca, se tiene que dar cuenta que tiene que volver adentro de la cerca. Eso es lo que Dios pretende contigo y conmigo. Entonces, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Si tú tienes un hijo y una hija y lo amas, y lo amas, y lo amas, pero dejas que haga lo que le da la gana, que empiece a chillar, lloriquear, berrear, que te formen unos escándalos entre la gente, y tú no lo disciplinas, tú no estás siendo un buen padre. El buen padre tiene que ponerle carácter a los hijos. El padre o la madre tiene que enseñar y disciplinar y poner orden y poner reglas. Y que si no lo aprende por las buenas, va a tener que aprenderlas por las malas. Pero en la casa, todo hijo tiene que tener un padre espiritual. El padre espiritual no es de adorno. El padre espiritual es para usarlo. El padre espiritual es para aprender. El padre espiritual es para capacitarse de acuerdo a la experiencia, el conocimiento y la revelación de la palabra. Entonces, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota.
a todo el que recibe por hijo. Muchas veces va a ser azotado, muchas veces te va a mover los pisos, muchas veces te va a poner a temblar. Pero hay el momento donde tú tienes que clamar. Cuando, escucha, hasta me salió en verso, cuando Dios te pone a temblar, tú tienes que ponerte a clamar. ¿Para qué? Para que Dios te muestre, para que Dios te dirija, para que Dios te oriente, para que Dios te muestre cosas grandes y extraordinarias que tú no conoces. Él te va a abrir puertas, Él te va a abrir camino, pero tú tienes que dejarte guiar, dejarte disciplinar. Entonces, tú tienes que aprender a reconocer a tu papá espiritual. No, yo soy cristiana, yo soy cristiano, pero yo hago lo que me da la gana, voy para allá, voy para acá, duermo aquí, me amanezco aquí con hago lo que me da la gana, me cojo esto. Tú no eres un hijo de Dios, perdóname. Tú no eres un hijo de Dios. El hijo de Dios es el que se deja guiar, enseñar y disciplinar. Y si tú tienes a un pastor, si tú tienes un líder que te está dando comida espiritual, tú tienes que aprender a reconocer a ese papá espiritual que Dios te puso a ti. Si tú sientes en tu corazón, escúchame bien lo que te voy a decir, si tú sientes en tu corazón que la palabra que yo te estoy transmitiendo a ti cada domingo, si el discipulado que yo te estoy dando a ti, al grupo de discipulados cada semana, si los lunes en los servicios de oración cuando estamos orando, te estás llenando, y tú sientes que Dios te está dando fuerza, que Dios te está levantando, no el hombre, porque todo lo que sale de mi boca yo trato lo más posible de que sea a través de la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que ver que tú necesitas a un papá espiritual. Yo te invito a que tú me veas a mí, si está en tu corazón, que tú me veas como un papá espiritual, siempre y cuando reconozcas a aquel que está allá, que es tu papá celestial, tu papá, el mero, el único, el principal. ¿Para qué? Para que te ayude a conseguir tu identidad en Cristo. Muchas veces perdemos la identidad. Así como se te pierde la cartera, el wallet con el ID y la tarjeta de crédito, también podemos muchas veces perder nuestra identidad en Cristo. Se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. Y nos dejamos guiar por las tendencias del mundo. Entonces, tu papá espiritual aquí en la tierra y tu papá celestial te van a ayudar y te van a recordar. El Espíritu Santo siempre te va a recordar quién eres tú en Cristo Jesús. Te va a traer a memoria, oye, acuérdate que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú perteneces a Dios. Tú eres del redil de Dios. Para que entiendas el corazón de Dios. Cada prédica que yo comparto, cada palabra que yo doy, cada discipulado que yo enseño, es para que entiendas cómo funciona, cómo piensa Dios. Número 3, para que seas formado y seas afirmado con la palabra del Evangelio. Esta palabra semanalmente te está edificando. Ya tú recibiste la semilla del Evangelio. Eres un cristiano, una cristiana. Necesitas ser abonado. Necesitas que la planta se le eche agua. Necesitas ser, tú sabes, cortado la ramita. Necesitas ser podado. Necesitas ser cuidado. Número 4, para que tengas un ejemplo a seguir. Lo bueno de que tú tengas un papá espiritual aquí en la tierra es que para que se cumpla lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y dice lo siguiente, ya con esto estoy terminando. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y esto lo dijo Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo a sus discípulos, a los que él estaba discipulando, le dijo, imítame, imita lo que yo hago, porque yo estoy imitando lo que Dios hace. Entonces yo todas las mañanas, dice Pablo, yo todas las mañanas busco de Dios, yo todas las mañanas estoy buscando la palabra de Dios, yo todas las mañanas, en medio de mi imperfección, en medio de mi defecto, en medio de que tengo poco pelo, en medio de que soy morenito, yo busco a Dios. Entonces trato de darte lo mejor de Dios para ti. Así que trata, si tú no tienes el nivel o la estatura de buscar directamente a Dios, trata de imitarme a mí, porque yo estoy tratando, yo, Constantino Barrueta, estoy tratando de imitar a mi Padre Celestial, estoy tratando de imitar a Jesús. Entonces, Tito 2, versículo 6 al 8 dice, para que te presentes tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad,
seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario, el diablo, Satanás, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando tú haces algo malo, cuando tú haces algo fuera de la integridad, cuando tú haces algo fuera de lo que está en la palabra de Dios, una de las funciones del enemigo es ser acusador. Él te acusa ante Dios Padre. Mira la hijita tuya, mira la descarada o el descarado que es el hijito tuyo, mira lo que hace, mira, y se da golpe en el pecho todos los domingos, se hace pasar hijo. Eso es lo que hace el diablo. Y el diablo se encarga de que la gente, los demás, que saben que tú eres una hijita o un hijito de Dios, la gente se encarga de que vean, te saca a la luz eso que tú estás haciendo por ahí escondido. Entonces, preséntate tu hijo e hija de Dios como un ejemplo de buenas obras, en base a la enseñanza, que seas íntegro, serio, que esté lleno de la palabra sana e irreprochable. Así que en esta mañana lo que yo quería compartir era que tú necesitas una cobertura, tú necesitas conocer la importancia de reconocer la paternidad de Dios Padre, que Dios desea con todo su corazón llamarte hijo, llamarte hija, pero va a depender de ti, porque Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo solamente toca la puerta, y solamente aquellos quienes le abren esa puerta y le dejan entrar, solamente aquellos son los que Dios se atreve a llamar hijo. Y cuando Él te dice hijo, es porque tiene una herencia celestial. Es porque quiere cumplir en ti un llamado, un propósito. No porque hiciste una oración de fe y vas a hacer lo que te da la gana, se va a cumplir el llamado y el propósito en ti. No, Dios es un Dios que no le podemos engañar. Dios es un Dios que escudriña el corazón. Pero aún así, en medio de su misericordia, Él te llama, Él te seduce, Él te lanza, te manda lazos de amor, porque Él quiere atraerte a través de su amor, a través de su benignidad, a través de su bondad. Pero va a depender de ti. Tú eres quien tienes la última palabra. Así que si esta palabra ha tocado tu corazón, yo quiero que tú medites en este mensaje que yo compartí contigo. Y Dios quiere llamarte a ti hijo e hija. Y si tú no estás seguro de que tú eres un hijo o una hija de Dios verdaderamente, yo quiero que tú aprendas, yo quiero que tú entiendas que la única forma de ser llamado hijo de Dios es que tú confieses al Señor Jesús como su Salvador. Sabes, en Romanos 19 dice que si tú confiesas, muchas veces lo pensamos, muchas veces lo creemos, pero no lo confesamos. Que si tú confiesas que Jesús murió en esa cruz por tus pecados y lo crees y le invitas a Él a que entre en tu corazón, entonces te puedes convertir en un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios no es hacer obras buenas. Ser un hijo de Dios no es hacer obras de caridad. Ser un hijo no es darse golpes en el pecho y decir Dios te ama. Es que tienes que hacerlo, pero también tienes que Dios ver los frutos en ti. Y la única forma de ser un hijo de Dios es a través de una oración. Fíjate tú qué tan sencillo. Es a través de una oración bien sencilla, bien corta, pero poderosísima. Y yo la voy a decir, y si tú que me estás viendo por las redes, por YouTube, por Zoom, la quieres repetir conmigo, yo quiero que tú la hagas. Y la oración dice así: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú fuiste a esa cruz y resucitaste al tercer día, y que tu sangre derramada me limpia de todos mis pecados. Yo te recibo en mi vida, Señor Jesús, y me considero a partir de este momento tu hijo y tu hija. Gracias, Señor, porque me has regalado la salvación, la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración, yo te pido por favor que nos escribas
al correo, a un email que dice recibelo1@gmail.com. Queremos saber de ti. Y quiero que nos hables, que nos digas si tienes algún motivo de oración, que puedas comunicarte con nosotros, que yo personalmente voy a estar pendiente de esos correos y te voy a responder. Así que quiero darte gracias por esta palabra, por este tiempo que compartiste conmigo, y yo quiero bendecirte. Así como los que están en YouTube y los que están en Zoom, yo quiero bendecirles. Yo quiero declarar una unción poderosa. Yo quiero declarar que cada uno de ustedes se llenan de la presencia de Dios, que se toman en serio la paternidad de Dios Padre, que lo que Dios Padre quiere para sus hijos es lo mejor, es llenarlo de bendición, es llenarlo de la palabra, es llenarlo de su unción, es llenarlo de su carácter, es llenarlo de su paternidad, es mostrarle los secretos más escondidos que hay en su corazón. Pero que Dios es muy selectivo. Dios no le da sus secretos a cualquiera. Dios se los da a sus escogidos, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, aquellos que buscan y claman a Él en espíritu y en verdad. Así que yo bendigo, Señor, a este pueblo tuyo, declarando, mi Dios, que son cabeza y no cola, que van a ir hacia adelante y no hacia atrás, que van a seguir tu camino, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nada hay, Señor, si tú no estás con nosotros. Y te damos gracias en este día, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.